Hola a todos y todas y bienvenidos a un episodio más de El Weekly, podcast de Política Accesible. Como saben, yo soy Sofía Rico. Y yo soy Joseph Torres. Y somos los creadores de Política Accesible. Y primero, antes de empezar, queremos darle las gracias a Coco House, el hogar de este podcast, que como saben es nuestro auspiciador. Y en Coco House es un espacio que ustedes pueden venir a crear contenido, a tener reuniones e incluso a empezar su permisología. Aquí puedes hacer de todo, así que no olviden buscar su descripción aquí en el podcast para buscar más información sobre ellos y venir para acá. Y así que tampoco olviden darnos like, seguirnos, suscribirse a nuestro canal y también pueden revisitar todos los episodios que hemos tocado, temas muy importantes, temas que están afectando todavía en Puerto Rico, así que los pueden chequear en nuestro canal de YouTube o escucharlo en las plataformas de podcast. El tema que traemos hoy pues fue uno básicamente no de emergencia porque lo teníamos en lista, pero fue un tema que estamos intentando ver cuándo lo calendarizábamos y creo que es meritorio que hoy lo hagamos y que sea así tan repentino. Ayer se llevó a cabo una manifestación contra Luma, en donde yo estuve presente y había mucha gente. Durante esta semana se ha visto las atrocidades y el mal manejo por parte de Luma hacia la prensa, hacia el pueblo de Puerto Rico y entre otras cosas que se han visto los apagones, que no le dan mantenimiento. Y pues ya llevan un año aquí y la gente está pidiendo un cambio. Pero para hablarnos del tema, traemos una persona que ha trabajado durante bastante tiempo el tema de Luma, realiza investigaciones, ha divulgado los llamados Luma Papers y una persona que nos va a traer un conocimiento sobre Luma y una perspectiva que sé que nos va a enriquecer. Con nosotros está el representante independiente, Luis Raúl. Muchas gracias por darme esta oportunidad, Sofía. ¿Cuál es el nombre? Joseph. Gracias porque me han invitado a compartir con ustedes y con el público que ve estos podcasts que ustedes están haciendo para orientar principalmente a la juventud de Puerto Rico. Saludo a todas y todos y todes, como se saluda ahora. Para mí es un honor poder tener esta oportunidad de diálogo. Gracias, representante. Y como mencionó Joseph, usted yo creo que lleva fiscalizando el contrato de Luma desde un principio o desde antes de que se diera. Te voy a decir, la primera vez que yo empecé a hablar del contrato de Luma fue antes de las elecciones del 2020, como candidato a la reelección y miembro del Partido Popular en aquel momento. Pues el presidente de la Cámara, que en aquel entonces no lo era, ¿verdad? Me dice, mira, tengo este contrato que acaban de firmarle las alianzas público-privadas, analízalo y mira a ver cómo te preparas para que hagas una conferencia de prensa denunciando lo que es este contrato. Pues yo me pongo a analizarlo, era un contrato de 300 y pico de páginas, y me lo leo, lo discuto con otros compañeros de partido a los que invité a participar conmigo, como a Manuel Calderón Cerame y a el compañero Sayas, que era el candidato del precinto 5 y Manuel era el del 4, y juntos los tres, luego de discutir el contrato y ver unas áreas que eran como nebulosas, hicimos una conferencia de prensa frente a la central de la Autoridad de Energía Eléctrica en Monacillo, que es donde habían unas oficinas principales del área de transmisión y distribución, y denunciamos que ese contrato iba a ser malo para el país, que era riesgoso por los altos costos que implicaba, porque tenía unas áreas que no estaban muy claras en el lenguaje legal en que estaba hecho el mismo y que podía representar restarle derecho a los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica y trabajadoras. Resulta que eso lo denunciamos como candidato y nos comprometimos a través de los medios con el país que una vez pasaran las elecciones, si ganábamos la mayoría en la Cámara de Representantes, íbamos a radicar una resolución para hacer la investigación. Pues ganamos la Cámara. Y tan pronto eso sucedió, en enero yo radiqué la resolución junto al presidente de la Cámara y otros legisladores para que se investigara el contrato que había hecho la Autoridad de Alianza Público-Privada y Energía Eléctrica con lo que se conocía como Luma Energy en aquel momento, que después descubrimos que son dos compañías incorporadas aquí, que también descubrimos que es un consorcio de unas compañías que se llaman Quanta y ATCO, y en aquel momento había una asesora que era otra compañía que se llama IEM, y que habían firmado ese contrato, y entonces comenzamos en febrero del 2021 las vistas públicas para indagar sobre todo esta peripecia que estamos viviendo.
Además de la resolución que presentó, ¿qué otros proyectos en el camino han presentado, si alguno? Bueno, es importante que sepan que por la resolución de investigación llevamos a cabo 40 vistas públicas y alrededor ya de 6 ejecutivas, todas relacionadas a la Autoridad de Energía Eléctrica, al contrato de Luma, al área de la generación, a lo que hace la Autoridad de Alianzas Público-Privada, a lo que hace el negociado de energía y a lo que se supone haga un comité timón que nombró el gobernador en Fortaleza. Y todo esto nos ha llevado, incluso nos llevó con un pleito a los tribunales, porque cuando empezamos a solicitarle información a Luma, ellos se ponían potrones, y yo creo que ese lenguaje lo entiende todo el mundo, se ponían vaqueros y no querían entregar la información. De hecho, muchos abogados me decían, no lleves ese caso a la corte, y comentaristas, analistas políticos y de radio, porque vas a perder, porque Luma es una empresa privada. Y el Senado le pedimos que se uniera a nosotros en llevar el pleito a los tribunales para reclamar los documentos. No lo lleves porque vas a perder, porque son Luma, y no se quisieron unir. Pero el presidente de la Cámara me dio la libertad de convencer a los abogados de la Cámara de que debíamos llevar el pleito, y le pidió a ellos que me auxiliaran en todo. Lo llevamos. Ellos primero fuimos al tribunal de primera instancia. Cuando el tribunal le ordena darnos los documentos, inmediatamente, sin siquiera ver ninguna prueba, el tribunal entendió que tenían que entregarnos los documentos, porque entendía que Luma estaba financiada por fondos públicos y porque el Código Político de Puerto Rico establece que la legislatura tiene amplios poderes investigativos, y por el Código Político ordenó entregarnos los documentos. Pues Luma se fue al Tribunal Federal, donde la juez Swain, a alegar que el tribunal local no tenía jurisdicción porque eso afectaba el plan de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Luego de 2 semanas de la juez Swain escuchar nuestras alegaciones, las nuestras a través de nuestros abogados, las de los abogados de Luma, la juez Swain le dijo, pero es que esto está traído aquí al tribunal por los pelos, al Tribunal Federal, yo no tengo jurisdicción ahí. Eso es un asunto del tribunal local, y ustedes pues tienen que resolverlo con ellos en el tribunal local. Pues entonces ellos empezaron a hacer las apelaciones, fueron al tribunal apelativo, allí pierden, el tribunal apelativo en un panel de 3 jueces, 2-1, decide a favor de la Cámara y de que hay que entregar los documentos. Entonces ellos van y apelan al Tribunal Supremo, y estuvieron 3 veces en el Tribunal Supremo hasta que finalmente el tribunal le dijo, mire, ya no vuelvan, porque en todo caso los vamos a encontrar en rebeldía. Tienen que cumplir con la orden del tribunal. Y entonces ahí se niegan aún así a entregarnos los documentos, tratan de venir otra vez con una serie de argumentos al tribunal de primera instancia. El juez Antonio Cuevas, después de hacer una vista evidenciaria, determina que tienen que entregar todos los documentos, que si hay algún documento confidencial, los famosos Luma Papers, tienen que someterse al proceso de confidencialidad de la Cámara, que está establecido por reglamento, y aún así los tienen que entregar. Pues se niegan a hacerlo, y no es hasta que el juez Anthony Cuevas le dice que ordenó el arresto de Wayne Stabey, ordena a los alguaciles que lo busquen y lo traigan arrestado al tribunal, que entonces se esconde en una oficina de unos abogados y manda a los abogados de Luma a entregarnos los documentos. Pero ese pleito, que costó casi $2 millones a Luma, y también nos costó dinero a los abogados de la Cámara, se pagaron con fondos públicos, tanto los abogados de Luma como los del de la Cámara. Wow. Representante. Y lo otro que me diste, después hemos radicado un montón de proyectos que podemos ir viéndolo aquí, porque el primer proyecto que radicamos durante la investigación fue uno para posponer la resolución de la Cámara 88, que ordenaba posponer la entrada del contrato de Luma al control de la transmisión y distribución del área de servicio al cliente, facturación y el centro de operaciones de Monacillo, que es el cerebro de la red eléctrica, es donde llega toda la generación, y desde allí se distribuye a la red eléctrica por Luma, que le dieron ese centro que nunca se lo debieron haber entregado. Y entonces el gobernador, nosotros aprobamos eso con el concurso y el apoyo de todas las delegaciones en la Cámara, menos el PNP, Victoria Ciudadana, populares, independentistas, en aquel momento yo era del Partido Popular, todos aprobamos eso. El Partido Dignidad, se niega solamente el PNP a apoyar la resolución. Pasa al Senado, pasa lo mismo allá, lo apoyan todas las delegaciones, menos la del PNP, llega el gobernador, y el gobernador Pierluisi la vetó. Si hubiese pospuesto por 6 meses la entrada de Luma, hubiésemos podido manejar mejor la situación con los empleados de la autoridad
de que no fueran desplazados a otras agencias de gobierno, de que se pudiera haber llegado a unos entendidos para que pudieran haber ido a Luma, y con gran probabilidad no estuviéramos viviendo el entuerto de tantos apagones y de tantas situaciones nefastas que estamos bregando con la mala gerencia de Luma y la falta de personal. Y del problema que tiene Luma ahora mismo, que no sabe cuántos empleados tiene, no le da un número claro a la... Ellos saben. O sea, ellos saben, pero no lo revelan. Son unos mentirosos. No lo revelan. Porque desde el principio yo siempre he señalado, por la propia información que hemos ido recibiendo, que Luma no tenía los celadores completos ni tenía 3.000 empleados como ellos alegan todo el tiempo. Yo le pregunté un día a Fermín en una vista bajo juramento, Fontaneje, que es el que dirige la alianza público-privada y se supone que supervisa a Luma, si él sabía cuántos empleados tenía Luma. Él me dice 3.000. Y yo le digo, él está bajo juramento, pero usted ha visto una lista de esos empleados. Ah, no, yo no necesito una lista. Y entonces, ¿cómo usted sabe que tienen 3.000? Porque Luma no lo certificó. Ah, pero usted no le ha pedido una lista de los nombres de esos empleados, qué puestos ocupan, qué hacen, para qué los tiene Luma. Ah, no, porque eso es Luma el que se tiene que encargar. Miren la supervisión. Entonces, cuando nosotros pedimos esa lista, nos damos cuenta que no tienen 3.000 empleados. Y nos damos cuenta que lo que tienen son 400 personas que ellos llaman empleados de manejo de las líneas de transmisión, porque ellos no los quieren llamar celadores para también crear un camuflaje, y le llaman empleados de líneas de transmisión. Y los tienen en distintos niveles, para que no pudiéramos compararlo con los de la autoridad. Pero nosotros fuimos haciendo el discernimiento de funciones y pudimos compararlo. Entonces ellos tienen 438 celadores de línea, o empleados de línea que ellos llaman. Ellos tienen 438 celadores de ¿verdad? Personas que tú podrías decir que son los celadores de línea, pero de eso 250 son personas que lo que tienen son 2 años o menos de experiencia manejando líneas de transmisión, y tienen 160 que trajeron de Canadá y Estados Unidos a Puerto Rico, que están empezando a conocer la red eléctrica en esta coyuntura. Y entonces todo eso está sucediendo en plena época de huracanes en Puerto Rico, en plena época de emergencia. Por eso es que ellos decían que tenían suficientes brigadas para atender las emergencias y atender los proyectos de reestructuración y la supervisión de las subestaciones eléctricas, el manejo del mantenimiento, la poda, que todo eso está subcontratado. Y entonces, cuando buscamos la información de las brigadas que ellos tienen, nos dicen que tienen 52 brigadas para todo Puerto Rico. Entonces, de esas 52 brigadas están divididas unas 30 y pico que son las brigadas para bregar con transmisión y distribución, y las otras 22 son las que ellos llaman de manejo de vigilancia, que son las que van y hay un incidente en una línea, ellas van primero, levantan la información, hacen todo, para entonces despachar la unidad de las otras 30 y pico brigadas que tienen para venir a repararla. Y por eso es que los alcaldes de Puerto Rico, PNP y populares, insisten que después de las 5 de la tarde no hay brigadas de Luma en sus pueblos, porque es que no tienen brigadas suficientes. Si es verdad lo que dijo este señor Austin cuando vino ahora a la última conferencia, que puede ser que hayan empleado, no fue Austin, lo dijo José Pérez, el que lleva de ayudante de Juan Tavy aquí desde que empezó, que trabajó en la legislatura y que dirigió el área de servicio a las quejas de los abonados, la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad?, de las querellas, y se fue a trabajar después se fue a trabajar ahora con Luma. Pues lo que digo es que sí, que hay unas brigadas que trabajan de noche, pero no dice cuántas son, ni en cuántos pueblos están. Imagínate que si fueran las 52 brigadas completas, tú no te da ni para tener una brigada por municipio. Cuando antes la Autoridad de Energía Eléctrica tenía oficinas técnicas en varias regiones locales, que esa unidad técnica tenía 4 y 5 brigadas que servían a los municipios que componían el área de la unidad técnica. Por ejemplo, la de Utuado servía a Jayuya, Lares, a Junta y no me acuerdo el otro pueblo, que eran de las montañas. Esos 4 o 5 pueblos, esa unidad técnica que tenía 4 o 5 brigadas, recibía las querellas y se movían a los pueblos. Y estaban 24/7. Y así habían unidades técnicas, creo que eran en total, si mal no recuerdo el número, 29 unidades técnicas que estaban compuestas de muchas brigadas para atender áreas completas geográficas de todos los municipios. Y por eso, siempre que había una emergencia de noche, tú llamabas a la autoridad y aparecía una brigada de noche a resolver el problema, y estaban allí hasta la madrugada hasta que resolvían el problema. Pero Luma se tardan horas, se tardan días, porque lo que esa brigada viene de otro sitio a atender ahí, pues hay que esperar. Con todo esto que usted ha aprendido en el proceso,
e investigado y, ¿verdad? Con documentos. Con documentos. No es información que yo me estoy sacando No, aquí del bolsillo, de la baqueta, sino que lo puedo evidenciar con documentos. Sí, documentos que no fueron tan fáciles de obtener. Conseguir, ni de analizar, ni de inspeccionar. Y déjenme decirles, muchos de los documentos que Luma nos entregó venían tapados. Clasificados, classified, se dice en inglés. Ellos los tapaban en negra para que nosotros no pudiéramos ver cierto tipo de información. Y entonces pues nos era más difícil todavía, porque tú no tenías toda la información ahí, teníamos que volver a requisar los documentos, a requerirlos, y entonces volver a analizar y esperar que ellos volvieran a entregar. No, ha sido difícil. Entonces a veces, como yo le explicaba fuera del aire ahorita, ellos me mandan a veces una carpeta de muchos documentos, para un documento específico que le pedimos, entonces ellos me identifican y me dicen en la contestación, en esa carpeta de 1000 páginas, entre la página 200 a la 300, está el documento. Entonces yo tenía que ir a mirar todo eso con mi personal, que somos 4 personas en mi oficina que trabajamos esto. No, yo tengo otro personal para atender otros asuntos y otra comisión que yo presido, pero la comisión que analiza y ve todo esto somos 4 personas, mis 2 abogados, la directora de mi comisión y yo. De hecho, una de las abogadas que trabajó 31 años en la Autoridad de Energía Eléctrica como química, se hizo abogada, también fue directora asociada y secretaria de la Junta de Gobierno de la Autoridad y trabajó 31 años allí. O sea que si alguien debe saber de ese tema, es esta dama, que es una de mis asesoras. Representante, con todo esto, ¿se debe cancelar el contrato de Luma? Mira, hay muchas vertientes y posiciones sobre ese asunto. Al principio, cuando yo comienzo la investigación, yo tenía a los compañeros del Partido Independentista y de Victoria Ciudadana reclamando que había que cancelarlo desde entrada porque era un contrato leonino, que lo pudimos demostrar en las vistas públicas, que para que la gente no entienda, un contrato leonino es un contrato que favorece a una de las partes que hace el negocio y hace ese contrato. Y la favorece totalmente sobre la otra parte. Por eso es que es leonino. Y se dice que cuando se puede demostrar que el contrato del leonino es nulo al inicio, dicen los abogados, que lo que quiere decir es que es un contrato que no sirve porque no tiene protecciones a las dos partes que negociaron el mismo. Entonces, por eso todos exigían eso, pero yo le decía, vamos por parte, porque primero nosotros no tenemos un gobernador que esté a favor de esa cancelación. No tenemos un gobernador que piense como nosotros, lo que hace es defender el contrato y decir que no hay que cancelarlo y que hay que darle todo el espacio. Pues ahí es que yo los convenzo que nos unamos en la primera resolución que les mencioné, la 88 de la Cámara, que era para posponer la entrada de Luma y tratar de ir haciendo las vistas para defender los derechos y buscar las protecciones a los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica, que más de 3.000 compañeras y compañeros de la autoridad están sufriendo las consecuencias de este contrato, porque aunque los pasaron a otras agencias del gobierno, allí los han maltratado, no le han dado las condiciones adecuadas de empleo, aunque le han dejado los mismos salarios, le han quitado otros derechos adquiridos como el plan médico. Ahora ellos tienen que pagar el plan médico que antes se lo pagaba la autoridad como parte de sus derechos que habían adquirido en las negociaciones colectivas. Cuando pasaron a otras agencias, tienen que coger el plan que tienen todos los empleados de esa agencia, y si es familiar, ellos tienen que pagar la diferencia entre un plan individual de ellos como personas, añadiendo a sus familiares que antes tenían la cobertura total, y eso es un beneficio que se le quitó, para darle un ejemplo. Y también han tenido problemas con los sistemas de retiro, porque la Autoridad de Energía Eléctrica, para darle dinero a Luma, a 6 cuentas que Luma tiene, en las que hubo que depositarle $1.000 millones, la Junta de Supervisión Fiscal le pasa $750 millones del Fondo General a las 6 cuentas de Luma, y le pasaron 300 millones de la Autoridad de Energía Eléctrica, y entonces dejaron de pagar el sistema de retiro, le deben ya 700 millones al presente, sin mirar lo que pueda significar eso en el largo plazo, en lo que llaman la deuda actuarial. Estamos hablando de la deuda inmediata, anual, que tienen que pagar y mensual. Le deben 700 millones del sistema de retiro. Entonces, cuando tú ves todo esto, ves ese andamiaje, te das cuenta que esto es un contrato mal hecho. Es un contrato que en nada protege los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. De hecho, le dieron la potestad a Luma de ser el que vaya a pedir los aumentos tarifarios.
Y cuando se supone que el área de generación es el que genera la el energía, es el que compra el combustible, es el que negocia los combustibles, pero quien los compra es Luma y quien los paga es Luma. Entonces, con la ineficiencia de Luma, porque siempre dicen es que el aumento es por el aumento de petróleo y el costo de combustible, pero no explican que cada vez que Luma comete errores en las líneas y causa disturbios, y vienen los sopetazos de alto voltaje que sacan de sincronización las plantas de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica y las plantas de generación de AES y Ecoeléctrica, que son las dos compañías privadas que producen energía y la venden a la autoridad. De hecho, AES es la más económica, de eso podemos hablar después. Y entonces vienen, la sacan de sincronización, la autoridad entonces para mantener la producción necesaria para que el sistema no colapse, tiene que ir a las plantas de generación que son de emergencia, que le llaman las plantas de emergencia pico, que operan con diésel, y el diésel es el combustible más caro que el petróleo y que el gas. Entonces, ese costo, ¿a quién usted cree que Luma se lo pasa? Al consumidor. A nosotros, y eso se llama ineficiencia causada por Luma. No es el aumento en el costo del petróleo exclusivamente, y todas las veces ha pasado eso. Pero entonces empiezan a justificar lo que es que como está la guerra de Ucrania, como está la conjuncia, como está los altos costos del petróleo a nivel mundial por toda esa situación, pues entonces pues tenemos que pasarle los costos al abonado. Miren, chequen su factura todo, para que ustedes vean que en combustible estamos pagando al menos cada uno de nosotros 2 barriles de petróleo. Porque lo que consumimos a lo mejor te están cobrando 60 y pico de dólares como la mía. Y cuando voy a mirar, los otros 200 y pico es por costo de combustible. Me han cobrado 2 barriles, a veces hasta 3. Wow. Y realmente yo consumo mensualmente en mi casa 2 barriles o 3 barriles de petróleo en energía. Es terrible lo que estamos viviendo por las ineficiencias de Luma. Por eso cuando me preguntan, ¿se debe cancelar? Mi contención es que con lo que se ha demostrado a lo largo de la investigación, de tantos apagones, de tanta ineficiencia, de la falta de personal, del incumplimiento con el pueblo de Puerto Rico, porque ellos vinieron a crear ahorro, ellos vinieron, que eran de calibre internacional, a mejorar el sistema de transmisión y distribución. No pueden seguir con la excusa de que es que el sistema es viejo, porque ellos lo sabían desde entrada. A ellos se le pagaron 160 millones de dólares para hacer un estudio de la red eléctrica en Puerto Rico y para montar su negocio aquí. A ustedes le pagan aquí el gobierno por ustedes montar este postcard y montar y comprar estos equipos y demás. El gobierno se los pagó, no. ¿Verdad que no? Si ustedes quieren montar un negocio, ustedes tienen que sacrificarse y montarlo. Pues Luma aquí no ha puesto un centavo. A Luma el gobierno le pagó en el año de transición por montar su negocio aquí 160 millones de dólares. Le reembolsaron todos los gastos. Luma no paga un solo empleado aquí, los pagamos la Autoridad de Energía Eléctrica con la tarifa que todos nosotros como abonados le pagamos a la autoridad. Es un contrato malo, ellos no han ahorrado nada, ha empeorado el sistema. Cada vez que pasa vienen a dar excusas diferentes en conferencias de prensa. Este señor Austin es la 3ª o 4ª vez que viene aquí con la misma moserga a hablar de que ellos van a resolver. Este señor de Luma, Duke Austin, que es el presidente de Quanta, la compañía de Texas, que es dueña de Luma, porque son dos, Quanta de Texas al 50% y ATCO, Canadian Utilities de Canadá, que tiene el otro 50%. Ese es el consorcio, los que firmaron para incorporar lo que es Luma en Puerto Rico. Entonces esta gente de Quanta, que ellos dicen que son de calibre mundial, lo que es una compañía que le vende servicios a otras compañías eléctricas de los Estados Unidos. Ellos no administran redes eléctricas. Lo pueden buscar cualquiera, busquen Quanta Services en Texas y van a ver quiénes son. Que no administran ninguna red eléctrica en Canadá. Y la otra, que es ATCO, era una compañía maderera en Canadá, que cuando ponen en venta Canadian Utilities, ellos la compran, y entonces ahí es que entran al sistema eléctrico y empiezan a administrar una red eléctrica en Alberta, Canadá, que lo que administra es una red para 250,000 abonados. La primera red que esa gente administra de calibre internacional, de millones aquí, que es de 1.500.000 abonados y que maneja alrededor de 3.000 a 4.000 millones anuales
que ingresan de la facturación. Que decían que la cogieron en quiebra y sigue diciendo Fermín y el gobierno que estaba en quiebra y los líderes del PNP que estaba en quiebra. La autoridad no estaba en quiebra, generaba 4.000, sí tiene una deuda de 9.000 millones de dólares. Y esa deuda se iba a reestructurar. Pero detrás de eso también tiene 9.500 millones asignados por el gobierno federal para mejorar la red eléctrica. Que de hecho, no sé, la mayoría de esos fondos de FEMA, por lo que tengo entendido, la mayoría van hacia Luma ahora mismo. Vamos a eso. O sea, le dieron, creo que fue un 1%, algo así, de los fondos que van a llegar a la autoridad para generación. El resto fue para Luma de transmisión. Eso es cierto, muy cierto. Y eso lo vamos a desglosar ahora bien. Pero no quiero que se me pase que cuando empecé a hablar de Austin, que este señor vino solo ahora. Siempre había venido con los de ASCO. Y vino solo porque como ellos son dueños del 50-50, viene él el de Quanta y él no puede remover a Gwen Stacy. Tiene que ser una decisión doble. No es que es doble, es porque Gwen Stacy vino de ATCO. Gwen Stacy era vicepresidente senior y accionista de ATCO. Tiene acciones en ATCO. Y era vicepresidente senior. Y lo pusieron aquí por un arreglo con Quanta de presidente. Y el vicepresidente es de Quanta, el primer vicepresidente. Entonces, ¿qué pasa? Austin no puede sacar solo a Gwen Stacy. Tienen que ser las dos compañías. Entonces no traen a nadie de ATCO. Y por eso cuando le preguntaba a la prensa, ¿se va Gwen Stacy? Bueno, él está ahí. Sí, no estamos satisfechos con las cosas, pero él está ahí ayer y hoy y seguirá en el equipo. Porque él es accionista de ATCO, es también dueño de lo que es Luma en Puerto Rico. Y eso es una de las cosas que yo he venido denunciando. Esa participación de acciones de Gwen Stacy y de su familia en ATCO, que por eso es que ellos tratan con esos 9.500 millones de estar incorporando compañías aquí, de Quanta y ATCO, han estado incorporando otras compañías en Puerto Rico como afiliadas para que Luma los siga subcontratando. ¿Por qué? Porque Quanta, la gerencia de Quanta y de ATCO le presentaron antes de venir aquí un estudio a su accionista, y tenemos evidencia de eso, donde yo le decía, miren, en Puerto Rico va a haber un proceso para mejorar la transmisión y distribución eléctrica. Si nosotros entramos en ese negocio y nos lo llevamos, puede significar 3.000 millones de dólares en ganancias netas para los accionistas de nuestras empresas. Eso no es el contrato de 1.500 millones, eso es aparte. Eso no es los 115 que le están pagando en el contrato suplementario de 18 meses ahora. Eso no es los 160 millones que ya le pagaron por montar su negocio aquí. Es mediante los fondos federales que se van a ir usando para los distintos proyectos. Entonces ellos estaban mintiendo todo el tiempo al país en las vistas públicas y en la prensa, diciendo que ellos habían radicado 180 proyectos a la consideración de FEMA. Esos 180 proyectos eran los que ya tenía enlistado y algunos que ellos añadieron a una lista para presentarlo a FEMA. Y en lista sí los presentaron. Pero en presentar todos los documentos necesarios para que FEMA pudiera dar el visto bueno de que pueden comenzar esos proyectos, solamente tienen 28 para el área de transmisión y distribución y 10 para el área de generación. Ya aprobado. Y para eso FEMA le autorizó un desembolso de 1.200 millones de dólares. Peligroso. Porque si en 38 proyectos ellos se han llevado ya 1.200.000 para hacerlo, próximamente yo estaré presentando la evidencia de que el dinero no va a dar para mejorar toda la red de transmisión y distribución. Al ritmo que va Luma manejando ese dinero. Maya, me gustaría que explicara un poco sobre el contrato suplementario, porque pues creo que vence el 30 de noviembre ahora. Pero, o sea, ¿por qué el momento es ahora de que se puede trabajar cancelado o trabajar un mejor contrato, obviamente? Y ese otro contrato que se supone que sea 15 años, ¿qué es lo que conllevaría para que entonces se entre a eso? Que yo sé que es reestructurar la deuda de la autoridad, pero si lo puede explicar. Sí, cuando la autoridad tiene que ser público-privada, y debemos decirle, los malos aquí no son Luma, ni Quanta, ni ATCO. Los malos son los del gobierno de Puerto Rico que negociaron ese contrato nefasto. Omar Marrero Díaz, que era el presidente
de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, de la Junta de Gobierno. Actual secretario de Estado. Actual secretario de Estado y director de la FAP. De la FAP. El otro Fermín Fontanés, que era el director de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas. Edison Avilés, que preside el negociado de energía, fue parte de ese comité que evaluó las compañías, adjudicó el contrato y después le da también, ahora se supone que es el que vela la regulación y él lo escogió. José Ortiz, que era el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica en ese momento, y el ingeniero Ralph Craig, que era el vicepresidente de la Junta de Gobierno y representaba a la Junta de Gobierno en esas negociaciones. Además de eso, habían varios bufetes de abogados y había representación de la Junta de Supervisión Fiscal negociando ese contrato. Entonces ellos negocian un contrato de 15 años, leonino, mal hecho, que no protegía nada. Imagínense, Luma tiene el poder de que si aquí nos azota un huracán como María, se puede ir. Y en 18 meses ellos no logran restituir la red eléctrica, irse sin ninguna penalidad, y ahí te dejo ese desastre. Y eso está allí, eso me lo admitió el mismo Omar Majero a mí en una vista pública, cuando yo lo saco, y ahí es que todo el mundo ya pone la atención sobre el contrato, porque nadie sabía eso. Pero ese es el de los 15 años. Pero ese contrato de los 15 años nadie sabía hasta que lo investigamos en el proceso de vista pública de la Cámara, que es un contrato que no puede entrar en vigencia hasta que se reestructure la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica para pagar a los sistemas de retiro de los empleados de la autoridad, que son 12.000 entre los que están para retirarse en el futuro y los que ya se han retirado, pagar a los bonistas y pagar a los acreedores. Los acreedores son los que le venden combustibles, materiales, equipos, etcétera. Hay unos bonistas que son asegurados, que van a cobrar llueve 396, pero hay un montón de otros bonistas que no son asegurados, que son los que están peleando en el tribunal. Hasta que eso suceda y la juez bendiga, bueno, esa deuda de 9.000 millones de dólares hay que recortarla y a lo mejor hay que pagar 4.000, 5.000 millones de esa deuda. La realidad es que ese contrato no puede entrar en vigencia. ¿Por qué? Porque el propio Luma fue el que lo pidió y la Autoridad de Alianza Público-Privada lo aceptó, porque Luma dijo, espérate, que si esa deuda es demasiado y yo no puedo operar esto costo efectivo, yo no lo voy a coger. Eso no fue porque se le puso una condición a Luma, fue que Luma puso esa condición. Así que también, o sea, el Luma puede decir que no quiere el contrato a 15 años si la deuda de la autoridad no se reestructura como ellos quieren. Y me voy, si no se reestructura favorable a que ellos tengan la capacidad presupuestaria de seguir manejando el sistema de transmisión y distribución con el contrato de que ese de los 15 años establece que empezaba pagando de 70 millones los primeros 2 años, 90 el tercero y del cuarto año en adelante 105 millones y hasta 125 del cuarto año en adelante, porque le podían añadir 20 millones si cumplían unas métricas que ellos mismos hicieron. Entonces, ¿qué pasa? Que todavía no han entrado en vigencia porque esas métricas son con el contrato de los 15 años. Así que ese contrato no está en vigencia por disposición de Luma y aceptado por Fermín Fontana y toda esta gente que te mencioné. Ahora, hacen entonces, para que Luma pueda hacerse cargo, un contrato suplementario de 18 meses y hacen establecen lo que se llama el Elect Front Transition, que es que mientras ellos están en transición le vamos a reembolsar todos los gastos para que ustedes monten su negocio aquí. Mira qué cosa más linda. Y esos gastos les reembolsamos el entretenimiento, la comida, las langostas termidor, las botellas de vino, los alquileres de la casa, las casas que van de $3,000 a $7,000 a los altos ejecutivos de ellos. Le pagamos la transportación de las mascotas, los grooming de las mascotas. Ustedes no quieran ver todo lo que se les reembolsó allí, que yo lo tengo y son parte de los Luma Papers en la Cámara de Representantes. Una cosa descarada. 160 millones de dólares. La transportación de los equipos para acá, la mudanza de sus ejecutivos para acá, todo. Entonces, luego le dicen un contrato suplementario por 18 meses para que ustedes empiecen a administrar la red el 1 de junio del 2021, perdón, y por ese contrato le vamos a pagar 115 millones de dólares. Y ese es el que empezó. Ellos ya están cobrando, aparte de los 160 millones reembolsados, 115 millones por ese contrato. Pero con eso no es que ellos operan y pagan los empleados y nada de eso. No.
los empleados se los reembolsamos del presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica. Los gastos de abogados se los reembolsamos de los gastos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Las demandas que se le hagan, las multas que se le impongan, todo se lo pagamos del presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esos 115 millones son libres de polvo y paja. Entonces uno dice, ¿en serio que esos vinieron a cambiar lo que era la autoridad, que hablaban de mal gasto? ¡Ay, que allí cobran mucho los gerenciales, cobran mucho los trabajadores de la UTIER! Que miren, un celador de línea de la UTIER, después de 15, 20 años de experiencia que llega a celador 4, el más que ganaba 26, 30 dólares la hora. Después de todos esos años, no es que empezó con eso. O sea, empezó desde bien abajo hasta llegar ahí. Entonces, un acto ejecutivo de la autoridad, lo que puede ganarse es quizás $100,000. Y te estoy hablando de un director ejecutivo, quizás $200,000. Llegó a haber algunos que llegaron a los $600,000, pero esos fueron después cuando vinieron para la reestructuración, Realiza Donaway, el otro Samot que vino, toda esa gente. Hubo uno que no duró ni un mes, porque cuando la gente se entró del salario le cayeron encima y se tuvo que ir, porque era malo eso. Era malo que la UTIER reclamara derechos para sus trabajadores. Y sin embargo, quienes pudieron haber llevado a la autoridad a un proceso de quiebra no fueron los trabajadores de línea, la UTIER, ni la UITICE, ni de la Unión de los Empleados Gerenciales. Fueron las malas decisiones gerenciales de las dos administraciones que han gobernado y que han tenido gerentes allí, los populares y los PNP, tomando malas decisiones. Miren, la administración de Aníbal Acevedo Vila trató de hacer un gasoducto en el sur y gastaron millones de dólares allí, cientos de millones de dólares. Empezó a protestar la gente cuando gana Fortuño detrás de Aníbal, viene y cancela ese gasoducto. Se perdieron todos esos chavos, dejaron perder los tubos, todo allí. Entonces él propone hacer un gasoducto del sur al norte, por la zona cálcica. Empiezan a protestar la gente y los ambientalistas, después de haber invertido más de $70 millones en eso, lo cancela también. Hacen una emisión de bonos para supuestamente mejorar la autoridad sin fuente de repago, bajo la administración de Fortuño, la más alta que se ha hecho, sin fuentes de repago. Esa es la que está ahora en litigio. Y entonces, ¿qué pasa? Que todas esas malas decisiones es lo que van llevando, y por señalar algunas, después traen a Lisa Donahue bajo la administración de Alejandro y le pagan una millonada a Lisa Donahue, y Lisa Donahue tampoco resolvió nada. Lo que hizo fue que canceló el que se compraran materiales y demás para almacenar, porque eso era un gasto innecesario, y nos cayó encima María, y después no teníamos aquí ni poste ni nada para resolverlo. Después traen con los primeros fondos federales a Whitefish y a Cobra, y las dos nos robaron en las caras. De hecho, gente de FEMA fue acusada y fue declarada culpable con el de Cobra, porque se robaron un montón de millones de dólares. O sea, eso son decisiones gerenciales. Eso no es decisiones de los trabajadores y trabajadoras de línea, de la UTIER o de la UITICE o de empleados gerenciales. No, eso era la alta gerencia, la alta política pública, la de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, el gobierno de Puerto Rico. Entonces, el gobierno de Ricardo Rosselló, con Tomás Rivera Chávez y Carlos Johnny Méndez, habían enmendado todas las leyes de política energética, de las alianzas público-privadas, del negociado de energía, de la Autoridad de Energía Eléctrica, y le cedieron todos los poderes de la Asamblea Legislativa a la Autoridad de Alianzas Público-Privadas y al negociado de energía. Y entonces por eso es que nosotros estamos bien limitados cada vez que queremos intervenir. Por eso hay que cancelarlo. Representante, antes de culminar, pienso que es bien importante, ayer fueron cientos de personas a protestar pidiendo miles. Me corrijo, yo no estaba ahí, pero miles de personas. Al principio dije cientos, pero cuando salí sí había ¿cuántos miles? Yo no sé, pero había hay gente que no fue, que como quiera quiere que se cancele el contrato. La mayoría no fue, de los que quieren que se cancele el contrato. Exacto. Donde quiera que yo me meta, eso es lo que la gente me reclama. Pero mucha gente quiere que se cancele, pero a la vez tienen la preocupación de, ok, se va Luma, ¿qué va a pasar? Y con esto le pregunto, ¿cuáles son las soluciones ante esto? ¿Sería la Autoridad de Energía Eléctrica otra vez? Eso también la gente le preocupa porque dicen, pero eso también era un problema. Entonces, ¿cuál es la solución que usted como representante propone? Hay un refrán de nuestro país que dice, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Y aquí ese refrán aplica muy bien.
La gente se quejaba de la UTIER, pero después que vino Whitefish aquí y vino Cobra y no pudieron dar pies con bola para resolver el problema que nos había dejado María cuando destrozó nuestra red eléctrica, las compañeras y compañeros de la UTIER y de la UITICE fueron los que se tuvieron que tirar a la calle para poder poner la luz en la mayoría de los municipios de Puerto Rico. De hecho, el gobernador Pedro Pierluisi, siendo comisionado residente y candidato a la gobernación, los declaró héroes nacionales de Puerto Rico. Eso está por escrito y en video. Y dijo que el contrato era malo, que había firmado Wanda Vázquez y que había que revisarlo porque nos iba a costar más dinero en la tarifa eléctrica, porque le iba a quitar derecho a esos trabajadores y trabajadoras y porque era malo para Puerto Rico. Sí, muchas cosas se dice de candidato. Claro, si él ha cambiado de postura muchas veces, ahora volvió a cambiar, ahora está insatisfecho. Pero la gente debe estar tranquila porque si se cancela el contrato o se deja vencer ahora el 30 de noviembre, el de los 18 meses que empezó el 1 de junio, pues obviamente 18 meses vencen el 30 de noviembre. Porque la gente me dice, que esa fecha no está en el contrato. No, dice 18 meses. ¿Y cuándo empezó? Sí. El 1 de junio. Pues ¿hasta cuándo se cumplen 18 meses? Pues el 30 de noviembre. Oye, eso es lógica, sencilla. Entonces, ¿qué pasa? El propio contrato establece que Luma le tiene que devolver todos los activos, todo el personal y todo lo que tiene a su cargo a la Autoridad de Energía Eléctrica, y que mientras se hace esa transición, Luma tiene que seguir a cargo y la autoridad le tiene que pagar un fee de transición a Luma. Puede que se tarde 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, y mientras tanto la Autoridad de Alianzas Público-Privadas puede ir requiriendo, si es que quieren seguir con el mecanismo de alianzas público-privadas, de pedir nuevas propuestas para que vengan otras compañías, que anteriormente creo que fueron 4, 5, 6, no fue el consorcio Cuanta y Asco nada más, fueron haciendo eliminatorias hasta que quedaron 2 y finalmente se lo adjudicaron a esas 2 empresas. Y entonces, si eso no quiere que se haga, la legislatura puede ir trabajando un mecanismo legislativo desde ya, que estamos empezando en eso, tanto en Cámara como en Senado, y hay otras propuestas que se van a estar evaluando para cuando llegue el 30 de noviembre ya tener alternativas para atender esa situación. Una de las que yo me inclino muchísimo es a las cooperativas eléctricas o de energía para administrar el sistema. Como Casa Pueblo, creo. Casa Pueblo no es una cooperativa, pero ellos son un buen ejemplo de haber ayudado al pueblo de Adjuntas a moverse. Si algún pueblo tiene quizás como un 80% de energía solar, en nuestro país se llama Adjuntas, gracias a Casa Pueblo, que ha sido gratuitamente poniendo placas solares en la mayor parte de los hogares, y gente que ha podido pagarlas, pues las paga, pero los que no han sido por donativos de fundaciones y demás que ha conseguido Casa Pueblo, y ellos han hecho el trabajo y han hecho un pueblo resiliente y de energía renovable. De hecho, cuando hubo el huracán María, el único lugar donde había energía en toda la montaña era en Casa Pueblo, porque tenían energía solar. Y la gente iba allí a llevar sus medicamentos, a mantenerlos en refrigeración, a llevar celulares al cargar, computadoras a funcionar en computadoras, a buscar información, porque en otros pueblos ni en el propio Junta había. Entonces, si tenemos esos modelos, si tenemos una organización comunitaria como Queremos Sol y Cambio, que están proponiendo, nosotros le llevamos la Cámara una propuesta a Omar Marrero para que se le hiciera llegar al gobernador, para que nos moviéramos a usar parte de los fondos federales para poner placas solares de 4 kilos con baterías de resguardo en 150,000 unidades de vivienda en Puerto Rico, en 14 municipios, los de las montañas y los de la zona sureste de Puerto Rico, que fueron los más afectados, son los más pobres y son los que más afectan los huracanes cuando entran a Puerto Rico. Y que avanzáramos para que aumentáramos con eso a cerca de un 25 a un 30% la producción de energía solar desde los techos de esa residencia. Y él le encantó, y él mismo me identificó distintas fuentes de fondos federales que se podían usar. ¿Han hecho algo? Nada. Alternativas las tenemos. Lo que pasa es que hay aquí los que no leen el contrato, o los que les gusta meter miedo, los que dicen que estos somos los comunistas,
O sea, que a mí me da gracia porque yo quiero saber si Jennifer González, que pide la cancelación, es comunista, o Memo González, representante de PNP de Arecibo, o Wanda del Valle, representante de PNP de Canóvana, es comunista, o Orlando Palga, el senador PNP, es comunista, y por ahí seguimos, ¿verdad? Así que la realidad es que alternativas hay y el mundo no se nos va a caer. Cuando la acueducto y alcantarillado estuvo en manos de dos empresas privadas, primero la compañía de agua se le canceló y trajeron a Ondeo. Ondeo no sirvió, ellos mismos renunciaron. Por ahí también están hablando de disparate, que el gobierno le tuvo que pagar una millonada a Ondeo. Eso es falso. El que le diga a ustedes que Ondeo que le tuvimos que pagar mucho dinero a Ondeo, que le digan cuánto dinero le pagamos y en dónde. ¿Y bajo qué pleito? Ustedes saben que Ondeo le tuvo que devolver dinero al pueblo de Puerto Rico. Y se lo puedo demostrar con evidencia. Pero hablan disparate. Y entonces, ¿qué se hizo con acueducto? Se crearon 4 regiones administrativas bajo la propia autoridad, con unos directores independientes en esas regiones que toman las decisiones operacionales y demás. Y el sistema de acueducto en Puerto Rico mejoró. Sí, una reestructuración. Teníamos todas las plantas agestadas bajo el gobierno federal porque no funcionaban adecuadamente, teníamos un montón de salideros que no se atendían, y hoy eso no es así y sigue estando en manos públicas. Por eso es que el mundo no se nos va a acabar cuando Luma se vaya. Cuando ellos no estaban aquí vivíamos, y cuando se vayan vamos a vivir mejor. Yo quiero dar las gracias porque, aunque ha sido un pequeño resumen de todo lo que ha investigado durante la... Sé que hizo una conferencia de prensa y presentó un informe con todos los compañeros de las diferentes delegaciones. Menos el PNP, que siempre se niega. Pero después ellos hicieron su propia conferencia y pidieron la cancelación. Así que le quiero dar las gracias también por el trabajo que ha hecho. Gracias a la gente que nos ve, de todas las ideologías que nos estén viendo, a la juventud principalmente. Ustedes son los más que se deben meter en esto. Porque nosotros vamos de salida, pero yo no quiero dejarle a Puerto Rico, a mi niña de 8 años, y a mis otros hijos, y a mis nietos, y a mis familiares, y a mis amigos y vecinos, a mis compatriotas. Yo no le quiero dejar un país con un sistema malo de energía eléctrica, porque de ese sistema depende la vida, el desarrollo económico, la educación, la salud, hasta la vida de la gente, por los equipos médicos, cuando se ponen en riesgo los hospitales. Ustedes, los jóvenes que nos puedan estar viendo, son los que deben reclamar y deben proponer alternativas para atender esta situación. No lo dejen en manos de los mayores. Ustedes son profesionales capacitados, que se han preparado, que tienen tanto conocimiento, pueden tener más conocimiento que yo y que mucha gente en este tema, y que hay muchos que se gradúan de ingeniería y de ingenieros eléctricos y demás, que tienen conocimiento, que lo aporten al país, que sigan y que propongan cosas para resolver este entuerto, y que nos fuercen al gobierno a moverse a las energías renovables limpias, sobre todo las energías solares y la del uso del mar. Las olas de nuestro mar las podemos usar hasta para producir energía, ya eso se está usando en otra parte del mundo, y es energía limpia. A eso los invito. Muchas gracias. Muchas gracias, representante, por ayudarnos a hacer esta información accesible, como lo es Política Accesible, y gracias al Colab por ser la casa de este podcast de El Weekly. Y como saben, el Colab es un espacio creativo que puedes venir a grabar tu propio podcast, a tomarte fotos, a crear contenido, realmente hacer lo que tú quieras. Así que me dijeron que está el café y el té incluido. Mira, el representante sabe. Yo investigué. Aquí pueden venir a hacer de todo, hasta con café y té incluido. Así que lo buscan en sus redes sociales, que estarán en la descripción del video. Nuevamente, muchas gracias. Bendiciones al pueblo de Puerto Rico y bendiciones a ustedes. Y gracias por la oportunidad. No, gracias a usted. Nos vemos en la próxima.